Bien, vamos a ver ahora lo que son las distribuciones para el muestreo para una distribución para la proporción de la población. Es importante recordar que una proporción es una razón, una fracción o un porcentaje que va a indicar la parte de la muestra o población que posee una característica en particular. Recordemos que tenemos estadísticos y tenemos parámetros. Entonces, el estadístico correspondiente a la proporción es el siguiente. Se representa con una letra P con el circunflejo y esto va a ser igual a el número de elementos que poseen la característica en particular en el tamaño de la muestra. Y el parámetro solamente se representa con la letra P. Hay una letra griega, que es la letra griega Rho, que es muy parecida a una P, por eso es que generalmente se emplea esta simbología. Vamos a ver que es la misma expresión. X va a ser el número de elementos que poseen la misma característica o la característica que nos interesa, dividido entre el tamaño de la población. Bien, sabiendo cómo se determina la proporción, entonces ahora vamos a ver cuál es la expresión. Bueno, vamos a ver que una distribución muestral de la proporción sigue un comportamiento de una distribución normal si cumple con estas condiciones, que el tamaño de la muestra multiplicada por por la probabilidad de que se presenten lo que nos interesa y este resultado sea mayor que 5. Y si el producto del tamaño de la muestra multiplicado por la probabilidad de que no se presente la característica es mayor que 5, si ambas condiciones se cumplen, entonces se sigue una distribución normal estándar, lo cual implica que estaremos usando esta expresión, donde estaremos obteniendo la diferencia de la proporción muestral menos la poblacional sobre la raíz de P por Q sobre N, en donde esta parte va a representar la desviación estándar de la distribución muestral de la proporción. Esa parte es importante considerarla. Recuerden que seguimos usando el teorema central de límites, pero aplicado a distribuciones muestrales, en este caso a una distribución de la proporción. Y bueno, vamos a ver el siguiente planteamiento. Dice, la confiabilidad de un fusible eléctrico corresponde a la probabilidad de que uno de estos, seleccionado al azar de la línea de producción, funcione de manera adecuada bajo condiciones de diseño. Si se sabe que su confiabilidad es de 98%, calcule la probabilidad de que en otra muestra de 1000 se contengan al menos 27 defectuosos. Como pueden darse cuenta, la proporción hace referencia a una característica en particular. En este caso estamos hablando de defectos, es decir, se presenta y no se presenta. Entonces, la probabilidad de que no se presente o la probabilidad de que tengamos producto no defectuoso es del 98%, ¿no? Es una confiabilidad que en términos de probabilidad sería 0.98. Y estamos diciendo que el restante está hablando que es la probabilidad de que se presenten los productos defectuosos. Entonces aquí nos interesa calcular la probabilidad de que en una muestra de 1000 se presenten, ¿verdad?, al menos 27 artículos defectuosos de los 1000. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primeramente podemos observar, aquí ya tenemos nuestra información, pues está hablando de una muestra de tamaño 1000. Dice que en este caso la confiabilidad, que es el 98% de que no presenten defectos, ¿verdad? Es esta. En términos de probabilidad o de proporción la ponemos, que es 0.98. Entonces, el valor de Q, para emplearlo en la expresión, nos dice que no es otra cosa que el complemento de que sí se presente. Entonces, 1 menos P, sabemos que P vale 98, equivale a un 2%. El 2% quiere decir de esa población son productos defectuosos y que lo estamos representando con valor de 0.02. Ahora, en la muestra de los 1000 deseamos conocer cuál será la probabilidad de que se presenten 27 defectuosos. ¿Qué quiere decir? De los 1000, si queremos saber, son 27 defectuosos y el restante son no defectuosos, entonces vamos a sacar la proporción. Entonces vamos a sacar la proporción correspondiente a esto. ¿Qué quiere decir? La proporción de los productos defectuosos es el número de elementos defectuosos, ¿verdad?, entre el tamaño de la muestra, que son 0.027.
y la proporción de los no defectuosos son el restante, que son 973 entre 1000. Bueno, esta es la proporción de que no se presenten productos defectuosos. Si nosotros estamos viendo que ya tenemos estos valores y ahora lo que necesitamos es calcular la probabilidad que en otra muestra de 1000 se contengan al menos 27 defectuosos, ¿cómo lo planteamos? Bueno, el planteamiento sería este, la probabilidad de que la proporción sea mayor o igual a 0.027. ¿Qué quiere decir? Si este valor son de los defectos, ¿cuál será la probabilidad de que se contengan 27 o más? Pero como no podemos poner el número 27, dado que estamos hablando en proporción, lo pongo como cociente o lo pongo como decimal. Entonces aquí lo ponemos. ¿Y ahora qué necesitamos? Bueno, necesitamos presentar nuestro gráfico. Estamos hablando de la distribución de la proporción. Y entonces aquí tenemos nuestra proporción poblacional. Primeramente lo que necesitamos es ubicar el valor medio de la proporción. Y como vemos que la proporción poblacional no es otra cosa que la confiabilidad que nos están dando, pero en términos decimales, aquí lo ponemos, 0.98. Vamos a hablar que esos son los productos, la confiabilidad que se presente. Pero la probabilidad de que se presente por lo menos esta proporción en esos 1000, vamos a ver que esta distribución nos hace referencia a los 1000 productos, a los 1000 fusibles. Si todos estos 1000 que están aquí representan el 100%, ojo, esta parte es muy importante que la tengan presente. Toda esta área bajo la curva representa el 100% de esa muestra. Pero aquí lo que nos interesa es determinar la probabilidad de que más del 0.027 de la proporción, ¿verdad? Más allá de esta proporción, sean defectuosos. Bueno, como sabemos que de este es un 100%, el 0.027 corresponde hasta aquí, ¿ok? Lo que haría que efectivamente a partir de aquí hasta acá, toda esta área comprenda el área, ¿verdad? De la proporción no defectuosa. ¿Ok? El área de la proporción no defectuosa. Entonces, con esto, una vez especificado, esta área es la que me va a interesar, porque si sé que de entrada aquí ya sé que esta proporción hace referencia a los defectuosos, ahora yo quiero calcular la probabilidad de que cuánto vale esta área. La probabilidad de que hayan más de 27, y más de 27 es desde aquí hasta este extremo. Entonces, ¿cuánto cubrirá, verdad? ¿Qué área, qué probabilidad corresponderá a esta área? Bueno, es un área muy amplia. Entonces, vamos a encontrar el valor de Z. Entonces, la expresión que nos decía que vamos a sacar la diferencia de esas proporciones entre la desviación estándar de esa proporción. Recuerden, esta va a ser la desviación estándar de la distribución muestral de las proporciones. Entonces, sustituimos los datos y tenemos que, como estamos hablando aquí en términos de la proporción de confiabilidad de lo no defectuoso, entonces estamos usando que es 0.973 la proporción de los no defectuosos menos la proporción poblacional que nos están dando. Todo eso dividido entre la desviación de la distribución muestral de la proporción. Entonces, 0.98 es el valor, ¿verdad?, que nos están dando de la proporción poblacional. Q es el resto, ¿verdad?, el complemento que aquí tenemos con respecto a esta proporción, y N son los tamaños de la muestra. Bueno, este resultado nos dice que nos da una Z tipificada de menos 1.5811. La ubicamos y en la escala de Z, entonces este valor convertido nos da de menos 1.5811. Y bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a usar las tablas. Vamos a seguir usando la tabla de la distribución 0 a Z. Vamos a buscar el área bajo la curva para cuando Z vale menos 1.58, pero usando la tabla de 0 a Z nos da un valor de 0.4429, que en términos del área positiva, ya que estamos usando de 0 a Z, esta área correspondería por aquí. Y vemos que dice que nos da un área de 0.4429. Que sería esta.
pero como estamos hablando de término negativo de z, y sabemos que es la misma, es el valor acumulado de 0 a z o de 0 a menos z, solo que con valor negativo. Entonces ya tenemos esta área. Entonces ya de toda esa área que nos interesa, conocemos esta parte, pero también sabemos que de aquí al valor de z positivo, hay un área bajo la curva correspondiente a 0.5. Por lo tanto, vamos a ver que podemos expresar la siguiente sintaxis. La probabilidad de que la proporción sea más de 0.027 equivale a decir que la probabilidad de que z sea mayor, ¿verdad? Porque todos los valores de z aquí arriba de este valor son mayores. La probabilidad de que z sea mayor a menos 1.5811 equivale ¿a qué? Pues equivale a sumar el área esta, que es la probabilidad de que z valga mayor o igual a 1 menos 1.58, más el área bajo la curva de 0.5. Entonces, si usamos esta sintaxis, vemos que esta área, que es 0.4429, corresponde a este valor de z mayor o igual a menos 1.58. Y si le sumamos el área que ya conocemos, ¿verdad? Por default, que es 0.5, entonces tenemos que toda esta área anchurada nos da un valor de 0.9427. Entonces, la probabilidad de que se presenten por lo menos 27 artículos defectuosos, por lo menos, es decir, de 27 en adelante será 0.94. ¿Ok? Es una probabilidad muy alta debido a lo que está pidiendo. ¿Ok? Aquí se hubiese dicho, ¿cuál es la probabilidad de que se presenten menos de 27 artículos defectuosos? Entonces, el área que nos interesaría sería de aquí hacia la izquierda. Y bueno, sacaríamos la diferencia, ¿verdad? Podríamos sacar la diferencia de que a 0.5 le restamos el área que sí conocemos, esta, ¿verdad? Y entonces efectivamente encontraríamos este valor para dicho. Y esa área correspondería, ¿verdad?, a un valor de 0.0571. Entonces, el que tener menos de 27 artículos defectuosos corresponde a una probabilidad de 0.0571. Pero el tener por lo menos 27 o más artículos defectuosos, pues es un área mayor, que es la parte que nos está dando de 0.9427. Muy bien, hasta aquí